Buenas tardes, bendecido día para ustedes. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios para seguir sabiendo y aprendiendo acerca de las verdades que tiene ella para nosotros, reservadas para nosotros. Y hoy vamos a seguir considerando juntas algo que hemos comenzado ya y es acerca de las palabras que el Señor Jesús dijo cuando estaba en la crucifixión. Un momento muy cruel, muy duro en la vida del Señor Jesús. Sin embargo, allí, aún así, estando en medio del dolor, estando en medio del desgarro, de la soledad, porque su padre estaba mirando hacia otro lado, porque no podía ver el pecado de la humanidad, miraba hacia otro lado para poder luego mirarnos a nosotros. Por eso que Dios da vuelta la cara en ese momento y el Señor Jesús seguramente sintió la soledad del Padre. Y en las frases que él dijo eran sencillas, eran cortas y estamos tratando de ver la profundidad que cada una tiene. Hoy me voy a situar en el libro de Lucas, en el capítulo 23, a partir del versículo 32, donde ella comienza a relatar cuando iban camino a la crucifixión y cuando llegaron al lugar que estaba destinado para eso. Dice el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Perdón, Lucas 23, 32, si no lo he dicho claro. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí nosotros vemos que el Señor Jesús fue llevado, no iba solo, iban dos malhechores también para ser ejecutados en esa misma ocasión. La palabra no nos cuenta qué tipo de delito cometieron, simplemente nos dicen que eran hombres malhechores. Otros evangelistas o en otras versiones se dicen eran ladrones. El hecho es que su vida era una vida de desorden, una vida de violencia, una vida de abandono de la ley de Dios, de la transgresión a la ley de Dios, ¿sí? Entonces eran hombres realmente que habían cometido hechos por los cuales hoy eran llevados a esa cruz. No era el caso de Jesús, no era el caso del Señor, porque Él no había cometido pecado. Su vida había sido una vida solamente de cumplir lo que Dios le había mandado a hacer. Mostrar la esencia de Dios Padre. Presentarnos a Dios a través de sus acciones, sus milagros, sus señales y a través de su amor, de su misericordia. Sin embargo, hoy era llevado a ese monte a ser crucificado junto con dos malhechores. Y fíjense que dice que cuando llegaron al monte o al lugar llamado de la Calavera, no se sabe exactamente qué quería decir esto, si era por la forma del relieve que el lugar tenía y que daba la sensación de una calavera, o porque allí era el lugar de la ejecución de los malhechores y eran crucificados y ahí quedaban sus cuerpos. Y dice, las calaveras quizás estaban por allí regadas, los esqueletos de los sentenciados. No se sabe bien por qué era, pero el lugar era tétrico, era oscuro, olía a muerte. Y allí fue llevado el Señor Jesús. Cuando llegan, dice que lo crucifican con los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, eran tres. Fíjense, si ustedes van al libro de Isaías 53, versículo 12, en uno de los tantos versículos en los que Isaías relata la venida del Señor Jesús, porque Isaías es considerado el profeta evangélico, es uno de los que más habla acerca de la venida del Señor Jesús, de lo que había de suceder en la vida del Mesías. Y él dice que a la hora de su muerte fue contado entre los inicuos. Y un inicuo es eso, un hombre que ha transgredido, un ser que ha transgredido, hombre o mujer, la ley de Dios. Estos eran los dos malhechores. Y allí entre los tres, 1, 2, 3, fue contado el Señor Jesús.
La profecía se estaba cumpliendo, la escritura se estaba cumpliendo. Nada, pero nada de lo que estaba sucediendo era porque los hombres lo habían decidido, sino porque Dios lo había determinado así. Ellos tenían un plan de salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, en 3 personas. Tenían un plan para nuestra salvación, para sacarnos del pozo del pecado. Y tenía que estar el Señor pasando por esta experiencia. La dura experiencia de la crucifixión, la dura experiencia de la cruz. Gracias a Dios no fue todo lo que sucedió. Él volvió a vivir, resucitó. Pero en este momento había que pasar este momento. Y era realmente terrible. Y si seguimos leyendo, nosotros vemos en el versículo 34 que Jesús decía, después de ser crucificado y ante todas las injurias que recibía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ustedes han podido escuchar la reflexión del jueves pasado, justamente pensábamos en esto, en la intercesión que Jesús hace de sus propios verdugos, de quienes estaban clavándolo y lo estaban insultando y lo estaban injuriando. La primera de las frases que nosotros hemos considerado ha sido esta, la de intercesión. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y yo digo, no tenía ni idea. Y él pedía que Dios Padre los perdonara. Y ahora avanzamos hacia la segunda frase que queremos considerar. En el versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Él, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él, dice el versículo 38, un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Tal era el despliegue. En 3 versículos vemos tal era el despliegue de crueldad, violencia, escarnio, injuria, mentira que se decía sobre el Señor Jesús. Era un ensañamiento con la persona de él. Es que el diablo estaba ahí también. El enemigo estaba incitando a la violencia. Él generaba todavía más de la que el corazón del hombre puede tener, seguramente, porque él creía que estaba derrotando al Hijo de Dios, porque lo estaba sometiendo a la muerte, a pasar por esta experiencia. Y allí estaba en el pueblo mirando. La mayoría habrá estado asintiendo lo que sucedía. Los gobernantes burlándose, desafiando. Los soldados hasta interpreto que lo hacían por esto de este efecto dominó que hay en la sociedad cuando algo sucede, se repite, a modo de repetición podríamos decirlo. Porque creo que ellos, sin conocer las escrituras, no tenían idea de lo que decían. Pero también repetían lo que los demás. Si este es el rey, si este es el Mesías, si tú eres el rey de los judíos. Y no les fue poco decírselo. También dice que pusieron un cartel sobre su cruz. Y el cartel estaba escrito en los 3 idiomas en que el imperio, o que se hablaba en el imperio, vamos a expresarnos bien. 3 idiomas que se hablaban en el imperio. El idioma latino, hebreo y griego. Y decía, este es el rey de los judíos. O sea que nadie que viniera hasta ese lugar y levantara la vista y viera y no entendiera qué estaba pasando, porque recién llegaba, no se iba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Este hombre ha sido crucificado, porque se llamaba el rey de los judíos. A modo de burla ellos decían, miren, ahí está su rey. Este es el que se dice el rey. Está colgado de un madero. Está siendo muerto, crucificado, derrotado. Y allí, en el medio de los dos, estaba Jesús, pero un ladrón o un malhechor a la derecha, algunas versiones dicen que eran ladrones, y otro a la izquierda. El hecho es que en el versículo 39 dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Un hombre al cual sus propios hechos, sus propias acciones lo habían llevado a la cruz. Hoy se atrevía a levantar la vista para mirar a Jesús y seguramente que en un grito desgarrador de dolor, no lo debe haber dicho como lo estoy leyendo yo, lo debe haber dicho a gritos. Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros, decía. Fíjense que hubo un relato en el Nuevo Testamento y en la vida de Jesús donde alguien se atrevió a desafiar de esa manera al Hijo de Dios y fue Satanás en la tentación del desierto. Él estaba diciendo las mismas palabras que Satanás dijo en aquel desierto cuando trató de derrotar al Señor Jesús a través de la tentación. Y no lo logró. Sin embargo, el ladrón hoy repetía las mismas palabras. Sin darnos cuenta, sin Cristo, decimos las mismas cosas que dice el diablo y hacemos las cosas que Él quiere que hagamos. Y Él le decía, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuántas personas hay que sometidas a prueba, que están pasando por necesidades, por momentos duros, se enojan con Dios? No piensan, no se sientan a recapacitar si quizá el hecho de sus vidas, el ritmo de su vida, su rutina, su propio andar los ha llevado a donde están. No, lo más fácil es culpar a otro. Y algunos culpan a los que están a su alrededor y otros tienen hasta el tupé de culpar a Dios mismo. Pero aún así les reclaman y le dicen a Dios, sálvate y sálvame, le decían a Cristo. Y muchos esperan que Dios los salve, aún en medio de esa falta de sinceramiento, ante esa falta de pararse a pensar por qué estoy yo en este lugar. ¿Es que acaso me lo merezco? Verdaderamente no sabemos qué estaba pasando en el corazón de ese hombre, pero la Biblia sí nos relata qué estaba pasando en el corazón del otro malhechor, del otro ladrón puesto al lado de Jesús también. Y tuvo una reacción realmente muy buena para él, muy positiva para él, porque dice la palabra en el versículo 40 del mismo capítulo 23 de Lucas, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Sigo pensando, imaginándome el momento y digo, debe haber sido entre gritos todo esto, entre lamento, sollozo, llanto. Él le dice, lo reprende, lo llama a la reflexión, pero es que ni siquiera estando en esta situación te vas a arrepentir. Y fíjense en el versículo 41 lo que dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Ellos sabían muy bien que lo que ellos hicieron los iba a llevar algún día, los podía llevar algún día a una condenación como esta, a la crucifixión, a una cárcel y luego una crucifixión. Sin embargo, decidieron seguir con esa vida y hoy estaban ahí pagando el pago de sus delitos, pagando el precio de sus delitos. Pero él reconoce en esto, cuando habla así, primero que Dios no es injusto, que Dios no estaba dejándolo sufrir porque fuera un Dios injusto, sino porque ellos mismos habían determinado su fin. Otra cosa que reconoce es que Jesús ningún mal hizo. Seguramente que ellos lo habían visto al Señor obrar durante su vida. Estoy segura, por lo que Él dice, ningún mal hizo. Además, lo acababa de escuchar, rogando, intercediendo por sus verdugos. Lo veía en esta sensación de sosiego, de paz, de tranquilidad, aún en medio de una prueba semejante. Sabía que lo que estaba sucediendo era una injusticia con el Señor. Y reconoce esto en estas pocas palabras. Ningún mal ha hecho. ¿Saben qué tuvo este ladrón en este momento? Tuvo convicción de pecado. Fíjense, si pensamos en convicción de pecado, yo les puedo decir lo que no es la convicción de pecado. La convicción de pecado no es un mero conocimiento del bien y del mal, un simple conocimiento del bien y del mal, porque cuando conocemos eso así,
aún así seguimos haciendo las cosas que queremos y muchas veces seguimos pecando. La convicción del pecado tampoco es tener un temor ante lo que me puede venir por un pecado cometido. Tampoco es una conciencia que se siente culpable o avergonzada. Eso no es convicción de pecado, porque eso no me hace el cambio que yo necesito. La convicción de pecado es la que tuvo este hombre, que reconociéndose pecador, le da un giro a su vida y reconoce que Dios es Dios y que no es injusto, y que Jesús era el Hijo de Dios, que ningún mal había hecho. Y además se da cuenta del pecado terrible por el cual él estaba en esa cruz, hoy siendo sentenciado. Eso es convicción de pecado. Cuando el Espíritu Santo hace que yo sienta, me dé cuenta de mi pecado, me arrepienta de él y me vuelva totalmente de ese camino. Cambie totalmente el rumbo de mi vida. Y este pobre hombre no tenía mucho tiempo para cambiar de vida, porque ya se terminaba, pero cambió su eternidad, nada más y nada menos, su eternidad. Aquí hago un parate. Es importante saber que esto tiene que ser hecho en el tiempo en el que estamos tranquilos y andando por el mundo. No podemos esperar hasta el último día ni hasta el último minuto para querer arrepentirnos, pensando lo que pasó con el ladrón, porque no sabemos si la muerte nos va a sorprender, si la vida nos va a permitir tomarnos ese privilegio de decidir cuándo creer. El tiempo es ahora, es hoy. Y este ladrón que tuvo convicción de pecado, que se dio cuenta de lo que había hecho era lo que lo había llevado a ese lugar, automáticamente miró al Señor Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le estaba diciendo el ladrón al Señor Jesús? Le estaba diciendo: yo sé que vos sos un rey, que hoy estás aquí en la cruz, pero que un día vas a reinar. Le estaba diciendo lo que el Señor quiere que todos digamos: te reconozco tu poder, tu autoridad, reconozco que eres Dios, reconozco que eres supremo, soberano, y que un día vas a reinar. Ese día, le dice el ladrón, acuérdate de mí. Y el ladrón le pide un recuerdo en el futuro. Y Jesús le responde, y esta es la frase que el Señor Jesús dice y que es nuestra segunda frase a considerar. De cierto, amén, le dice Jesús, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No en un futuro, hoy, ahora, antes que el sol se ponga, vos y yo vamos a estar en el paraíso, en el cielo, en la habitación de Dios. Y allí vas a esperar conmigo. La respuesta de Jesús fue tremendamente amorosa. Una respuesta que realmente conmueve. Una frase donde le promete al pecador hoy. Fíjense, yo aquí anoté algo que no quería que se me fuera, que me parece tan precioso. La respuesta de Jesús nos revela 3 cosas. Que Él fue al cielo y está en el cielo. Que por su muerte y solo por Él tenemos entrada a ese lugar también. Que no hay demoras para llegar a ese lugar. Hoy, ahora mismo, no hay nada que pasar, como muchas religiones han intentado hacer creer. Hay que pagar todavía en el camino, hay que pagar o purgar ciertas cosas. No hay ningún escollo. Ya está. Cuando he creído en el Señor Jesús, hoy, a partir de ese momento, yo ya estoy
tengo mi lugar en el cielo y estoy camino a ese cielo. Y una vez que paso por la experiencia de la muerte, no hay más demora. Y la tercera nos muestra su poder, su autoridad, su señorío, su superioridad. Le dice, hoy, ahora, estarás conmigo, compañía, siempre, para siempre, en el paraíso, en el lugar donde Dios habita, el cielo. Quiera Dios, tengamos la misma reacción de este ladrón. Podamos detenernos a pensar qué es lo que hoy me detiene o me impide el paso a ese cielo, a ese paraíso, a esa vida eterna. Hoy, ¿qué está sucediendo? Y si ya he creído, pero hay algo que todavía tengo que sacar de mi vida para poder encontrarme cara a cara con Él y no tener nada de qué avergonzarme, también tomar esa determinación. Hoy es el día, ahora. Cerremos nuestros ojos un minutito y digámosles al Señor Jesús juntas, gracias, porque tus palabras son vivas, eficaces, poderosas, transformadoras. Hoy estarás conmigo, le dijiste al ladrón, a un ladrón arrepentido. Señor, que nuestro corazón sea el de ese ladrón, que tengamos el reconocimiento de nuestros pecados para poder encontrarnos cara a cara con vos, Jesús, alabando a quien merece toda nuestra alabanza y gloria. En tu nombre. Amén. Que sean muy bendecidas a través de esta palabra.